Bueno, cuando nosotros hablamos dentro de las funciones del Estado, en esta función o actuación que va a tener el Estado con respecto a la función asignación de recursos, probablemente la primera pregunta que surja es si esto implica que se afecte el qué producir. Bueno, como veremos, claramente esta intervención del Estado va a tener que en diferentes dimensiones eh, al una afectación directa justamente en el que producir. Comenzamos con el tema de los bienes públicos. Hay diferentes tipos de bienes y acá hay que hacer una abstracción de la realidad y es importante, ya lo vamos a reiterar incluso varias veces durante esta presentación, que esta diferenciación entre bienes públicos y bienes privados no tiene que ver con quién provee el bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir bienes privados que son suministrados por el sector público y pueden existir incluso algunos bienes públicos para un determinado universo o un determinado grupo de personas que por sus características técnicas sería un bien público, pero por la dimensión en la cual se están proveyendo no es el sector público el que los provee, sino puede ser alguna empresa o el sector privado. Por lo tanto, bienes privados y bienes públicos técnicamente no están en relación con quien los provea. Y puede ser un error si uno trata de eh, asimilar la condición de público o privado pensando en quién lo está proveyendo en el lugar, en la zona, en la sociedad en la cual uno está viviendo, dado que hay una serie de bienes que técnicamente probablemente sean privados, que la sociedad por otros motivos ha decidido que sea el sector público el que las provea. Y ya veremos en el desarrollo de diferentes presentaciones a qué nos estamos refiriendo. En el caso del bien privado, va a ser aquel que es consumido por una persona y no puede ser consumido por otra. Su costo marginal es distinto de cero. ¿Qué significa esto? Que el costo de que ingrese una persona adicional a consumir ese bien o servicio no es gratuito. Es decir, en la medida que se van agregando consumidores, hay un costo. Y tiene que existir posibilidad de excluir de su consumo al que no paga. Cuando hablamos de posibilidad, es una posibilidad técnica, no nos estamos refiriendo a una posibilidad legal. Es decir, existen bienes que son técnicamente privados y puede existir una ley que determina que ese bien que es privado va a ser suministrado por el sector público, lo cual no lo convierte en un bien público. Sigue siendo un bien privado, pero en este caso suministrado por el sector público. Por el contrario, un bien público es el que no cumple ninguna de las condiciones anteriores, es decir, es la contracara. Es aquel que puede ser consumido en forma conjunta, es decir, una persona está consumiendo un determinado bien o servicio y puede otra incorporarse a suministrar, a consumir dicho bien o servicio sin que pierda cantidad ni calidad quien ya estaba consumiéndolo. Esto se llama que no existe rivalidad en el consumo. El bien público puro no puede excluir de su consumo al que no paga. Esto quiere decir que no existe un mecanismo, insisto con esto, no tiene que ver con una norma o una ley que ampare a alguien a poder adquirir o gozar de determinado bien, sino tiene que ver si existe algún mecanismo posible de exclusión. Cuando nosotros entonces diferenciamos
bienes públicos y bienes privados, tendríamos que tener en cuenta lo que decíamos, estas dos dimensiones. Como vemos acá, una manzana, que si alguien consume esa manzana no puede ser consumida por otra, tiene consumo rival. Y por otro lado, es muy fácil de excluir al que no paga. Digamos, alguien quiere adquirir una manzana y el propietario de la manzana fácilmente tiene mecanismos para cobrar por el suministro de la misma. En el otro extremo tenemos el ejemplo del faro. El faro es un bien técnicamente público. ¿Por qué? Porque no hay rivalidad en el consumo, es decir, una vez encendido el faro, lo pueden usar el servicio de orientarse en la costa, tanto uno como dos, como tres o como 100 barcos que estén navegando en la cercanía. Es decir, se pueden seguir incorporando barcos a ser orientados por dicho faro sin que los que ya venían utilizando este servicio pierdan cantidad ni calidad. Y por otro lado, una vez encendido el faro, no hay manera de excluir por un precio aquel que está guiándose con el mismo. Digamos que no existe un mecanismo posible. Una vez el faro encendido, todos podrán hacer uso del mismo. Luego vamos a tener otra serie de bienes en los cuales se van a dar condiciones mixtas, es decir, que se da una de las condiciones que lo hace más parecido a un bien privado y otra de las condiciones que lo hace más parecido a un bien público. Por ejemplo, tenemos el caso de una plaza pública que está congestionada al ser una plaza abierta que no tiene un cerco, no tiene ningún mecanismo fácil, es imposible excluir de su uso en forma fácil a nadie. Sin embargo, en la medida que está congestionada, obviamente esta aglomeración de personas hace que la incorporación de una nueva persona haga perder calidad a los que ya estaban en la plaza. O el caso de un puente no congestionado. Un puente, justamente por lo estrecho que es la entrada al mismo, es de fácil poner una barrera, o sea que la exclusión es muy fácil. Sin embargo, si no está congestionado el puente, podrían seguir usándolo otros vehículos para cruzar el mismo sin que pierda cantidad ni calidad los que lo están utilizando. En estos casos son bienes mixtos. Ahora bien, dado estas definiciones, pensemos un poco. ¿La educación es técnicamente un bien público o un bien privado? Nuevamente, insisto, hay que abstraerse de lo que nosotros vivimos. En nuestro país, la educación es brindada por el sector público, aunque también es brindada por el sector privado, pero digamos, conocemos, tanto a nivel primario como a nivel medio y a nivel universitario, la provisión pública determinada de este bien. Sin embargo, por las características del bien, técnicamente es un bien privado. Es decir, existe rivalidad en el consumo, claramente, y también existiría, si no existiera una norma que así lo avale, la posibilidad de excluir. Y pensemos en la salud. En la salud pasa exactamente lo mismo. Lo de la rivalidad en el consumo se ve con muchísima claridad. Digamos, un médico mientras está atendiendo a un paciente no puede atender a un segundo hasta que termine el turno del primero. Por lo tanto, hay rivalidad en el consumo y claramente es
de fácil exclusión al que no paga, digamos, el médico podría negarse a atender si no le paga. Es cierto que existe la salud pública, pero insisto, esto es una decisión de la sociedad de que exista esta salud pública y no tiene que ver con las características técnicas de este bien o servicio. ¿Y las vacunas que forman parte de un plan de vacunación obligatorio? Bueno, nuevamente estamos en la misma. ¿Hay rivalidad en el consumo? Claramente. O sea, a cada persona se le tiene que poner una vacuna. Por lo tanto, no pueden consumir en forma conjunta la vacuna. Y obviamente se podría excluir claramente a quien no pague. Ahora bien, cuando es obligatorio, vamos a ver más adelante qué características tienen. Pero técnicamente el bien es privado. Luego hay una decisión de la sociedad de que el suministro sea gratuito y en este caso, además de la gratuidad, la obligatoriedad por otras características que tienen las vacunas para la sociedad en su conjunto. Y podemos seguir haciéndonos preguntas. El transporte público de pasajeros en momentos de no congestión, ¿es técnicamente un bien público o un bien privado? Bueno, con el transporte público está suministrado por el sector privado, pero si no hay congestión, no hay rivalidad en el consumo. Ahora sí, existe la posibilidad de excluir. Claramente, al haber una puerta para entrar, claramente aquel que no paga podría ser excluido. Bueno, y en momentos de congestión del colectivo también se da mucho más claro que es un bien privado, porque además de la posibilidad de excluir, nosotros ahí tenemos el segundo elemento que es el consumo rival. La proyección de una película cualquiera en un cine, acá hemos puesto un cine popular de la región. Bueno, obviamente mientras no se llene la sala, no abriría rivalidad en el consumo. Ahora bien, una vez que la sala está llena, entramos en el concepto de rivalidad en el consumo. Pero siempre va a tener la otra dimensión a tener en cuenta, que es la posibilidad de exclusión. Y claramente, y acá se ve con facilidad también, toda vez que exista una puerta, hay facilidad para excluir al que no paga. Por lo tanto, en este caso, nuevamente estamos ante un bien técnicamente privado. ¿Qué bien es técnicamente público? Bueno, ya dimos el ejemplo del faro. Otro ejemplo clásico es el tema de la seguridad o la defensa nacional. Digamos que el ejército de un país que nos defiende a todos los habitantes de un territorio de un ataque externo, obviamente el presupuesto necesario para ese ejército o esa fuerza armada es el mismo, más allá de que nazca una nueva persona a quien defender, digamos, este ataque externo. Por lo tanto, no existe costo marginal por agregar un nuevo participante, no hay rivalidad en el consumo y tampoco hay posibilidad de excluir al que no paga, digamos, no sería imposible ante un ataque externo que estas Fuerzas Armadas seleccionen a quién cuidar y a quién no cuidar del mismo. Ahí tenemos claramente un ejemplo de bien técnicamente público. ¿Qué pasa con los bienes públicos, tanto en grupos pequeños como en grupos grandes? Dado que, como no existe rivalidad en el consumo y no existe la posibilidad de excluir, tendríamos que ver a ver cómo se resuelven estas situaciones. A ver, veamos la demanda primero de un mercado de un bien privado. Este es un bien técnicamente privado. Tenemos una demanda de una de las personas que participan en el consumo de este bien privado.
otra demanda de otra persona que tiene otro nivel de preferencias, como se ve allí, y luego tenemos la demanda conjunta de la sociedad, que es la demanda del usuario A más la demanda del usuario B. Dado que en este caso se puede excluir por precio, entonces a determinado precio cada uno de los demandantes consumirá una cantidad del bien, mientras que el consumo conjunto será las cantidades consumidas por cada uno. Es decir, se da lo que se llama la suma horizontal de las demandas, de la demanda de A más la demanda de B. Dado un determinado precio, tenemos qué cantidad consume A, qué cantidad consume B y a ese precio cuál es la cantidad consumida por la sociedad en su conjunto. Esta es la lógica de un bien privado. Dado un precio y de acuerdo a las preferencias que sí o sí al ser privado van a exteriorizar las personas, es la cantidad de bienes que consumirán y las cantidades de bienes que consumirá esa sociedad. A modo de ejemplo, tenemos la presente tabla donde se da diferentes niveles de precio, diferentes niveles de cantidades dispuestas a demandar por el usuario A y por el usuario B, y vemos que a esos diferentes niveles de precio se suman las cantidades de cada uno de los individuos para ver la cantidad total que demanda la sociedad. Insistimos, se da con la suma horizontal. Acá lo vemos gráficamente el reflejo de la tabla anterior. ¿Qué pasa cuando el bien es público? En el caso del bien público, tenemos la demanda de A, que son los niveles de preferencia que tiene el usuario A. Por otro lado, tenemos la demanda del usuario B. Y en este caso, donde se va a dar consumo conjunto, lo que se hace es diferente, sino a determinada cantidad cuál es el precio que tendría, y de acuerdo a sus preferencias, que tendría que aportar cada uno de los individuos. Es decir, en el bien privado dijimos a determinada cantidad, a determinado precio, cuál es la cantidad de cada uno, y teníamos la suma horizontal. En este caso, la cantidad que se va a suministrar del bien es fija y a esta determinada cantidad fija, cuál es el precio que aportarían el usuario A, el usuario B y el precio total, que es el aporte total de A más B. Como dijimos, en este caso la tabla nos indica para determinadas cantidades cuánto es lo que aporta el usuario A, cuánto es lo que aporta el usuario B y cuál es el precio total que pagan A más B por esas cantidades. Insistimos, es la suma vertical en este caso. Acá tenemos para el ejemplo numérico anterior el gráfico como queda de esta suma vertical. Ahora bien, en el caso del bien público, estas demandas que no van a estar exteriorizadas porque va a haber una cantidad de bienes disponibles y por lo tanto, como vimos recién, teóricamente si uno exterioriza cuál es su preferencia, es lo que debería aportar por un bien que es fijo y que está a disposición de su uso. Como esto, digamos, uno puede ocultar sus preferencias, va a comenzar un proceso político y de negociación para ver cómo se suministra estos bienes públicos. Dijimos, como no existe la posibilidad de excluir en un bien técnicamente público, entonces va a existir siempre, o la
mayoría de las veces, una posibilidad de un comportamiento estratégico en el cual no tenemos necesidad de exteriorizar nuestras preferencias. Ahora bien, esto va a tener diferentes resoluciones cuando hablamos de grupos pequeños o hablamos de grupos grandes. Cuando hablamos de grupos pequeños, esta exteriorización va a tener que ver de alguna manera con algún tipo de compulsa entre los participantes. Digamos, el ejemplo que uno podría tener es que en un edificio de propiedad horizontal donde se cuenta con un predio, el predio por ahí no está en las mejores condiciones para que las personas que viven en el edificio puedan disfrutar del lugar. Y entonces se ponen de acuerdo todas las personas, o la mayoría de las personas, se ponen de acuerdo de hacer un aporte dinerario para que eso se parquice, los niños puedan ir a jugar y uno pueda ir a sentarse y disfrutar de la sombra y del pasto de un predio. Ahora bien, cuando llega el momento del aporte, alguien puede decir tranquilamente y tener un comportamiento estratégico, no exteriorizando sus preferencias y plantear que realmente no le interesa aportar para ese uso. ¿Y qué va a suceder? Bueno, en principio, como no hay obligatoriedad o no habría obligatoriedad, en principio, si es voluntario, simplemente el aporte va a tener que ser por individuo mayor, justamente porque hay alguien que tuvo este comportamiento. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Y puede suceder que una vez que se concretó ese parque, aquel que había dicho que no quería aportar lo use igual y no puede ser excluido. Ese comportamiento de polizón o de freerider es clásico de los bienes públicos. Cuando estamos hablando de grandes grupos, bueno, obviamente acá estamos hablando de decisiones políticas y eso se resuelve más fácilmente puesto que se resuelve vía presupuestaria. Y es ahí que existe el Estado y el Estado no va a debatir o no va a poner en debate permanente con respecto a cuánto tiene que aportar uno u otro, sino simplemente va a tener su poder de imperio y va a poder, en forma coercitiva, de traer recursos de los privados para el suministro de los bienes públicos, vía presupuestaria, cobrando impuestos. Bueno, ya vimos entonces las características de los bienes públicos y cómo se resuelve. Otro concepto que tiene que ver con las fallas de mercado y la asignación de recursos es el concepto de externalidad. ¿Qué es una externalidad? La externalidad va a tener que ver con tanto el consumo como la producción de determinados bienes y servicios. Es decir, una externalidad puede ser positiva o negativa. Una externalidad negativa es aquella que existen costos que generan la producción o el consumo de determinado bien o servicio que no han sido internalizados por quien está produciendo o consumiendo el mismo. El ejemplo más claro es el tema de la contaminación ambiental por parte de una fábrica. Esta fábrica, en el momento en el cual hace su análisis de costos, va a incluir los salarios, el pago de servicios, el pago de los insumos, etc. Pero no necesariamente, si no existe algún tipo de intervención estatal,
no va a incluir dentro de sus costos el estar contaminando el ambiente. ¿Por qué? Porque es un costo de la sociedad y no es un costo que lo tenga la producción. Como no está internalizado este costo, el Estado va a tener que intervenir y tendrá que buscar un mecanismo para que ese costo sea asumido por quien lo está ocasionando, a través de multas, impuestos, etc. En el otro extremo tenemos las externalidades positivas. Una externalidad positiva tiene que ver con la producción o con el consumo de determinado bien, en el cual quien lo hace no tiene internalizado beneficios que tiene para la sociedad que él tome esa actitud. Acá podemos tener, por ejemplo, el tema de un apicultor. Un apicultor, en el momento de ver si desarrolla su actividad de apicultor, va a tener en cuenta cuáles son sus costos con respecto a tener los panales, a conseguir la abeja reina, dónde va a poner dichos panales, luego el tema de la extracción, etcétera, etcétera. Pero no va a tener en cuenta que tener esta actividad de apicultor favorece la polinización de los campos y por lo tanto está favoreciendo la producción de frutos o de cualquier otro tipo de actividad agropecuaria beneficiada por la polinización que hacen las abejas. Por lo tanto, ese beneficio que hace a la economía de terceros es algo que, al no estar internalizado por el apicultor, es algo que desde el Estado va a fomentar. ¿Cómo? Bueno, dando subsidio o algún tipo de ayuda para que se realice esa actividad, dado que tiene impactos positivos. Entonces, en una externalidad negativa, dada una oferta y una demanda, esa oferta que demuestra los costos marginales de producción y que no tienen internalizado esta situación en la cual están ocasionando costos a la sociedad, aplicar una multa o aplicar un impuesto hace que esos costos tengan que ser asumidos por quien produce la externalidad, generando una nueva curva de costos, que es el corrimiento de la oferta hacia la izquierda, lo cual hace que sus costos crezcan y las cantidades producidas disminuyan y por lo tanto mejore las condiciones ambientales. Con respecto a la externalidad positiva, nuevamente acá vemos una curva de oferta y una de demanda y hay un beneficio social que estamos viendo en una línea horizontal debajo. Ese beneficio horizontal no está internalizado por quien consume un determinado bien y debe ser internalizado. Entonces va a haber aportes del Estado para que el beneficio marginal que demuestra la curva de preferencia, en este caso de los consumidores, se corra hacia la derecha, aumentando la cantidad. La diferencia que existe entre P0 y P1 será un subsidio o un aporte especial que estará haciendo el Estado. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la educación. La educación habíamos dicho que era un bien técnicamente privado, pero claramente tiene externalidades positivas. Es decir, alguien que toma la decisión de realizar una carrera universitaria seguramente tiene en cuenta cuáles son su relación costo-beneficio, digamos. Va a tener que dedicarle tiempo, no va a poder trabajar durante un tiempo, por lo tanto está sacrificando ingresos actualmente, va a tener costos de traslado, de compra de materiales, y bueno, obviamente va a tener que sacrificar ocio por horas de estudio, y son todos los costos que va a tener en cuenta para ver si quiere o no realizar esa actividad. Pero además
Al ser un bien técnicamente privado, podría excluirse por precio. Entonces también tendrá que incluir el costo de pagar la cuota. Ahora bien, como no tiene en cuenta en el momento de hacer este análisis costo-beneficio que el hecho de que él estudie y que en algún momento pueda tener una profesión es positivo para toda la sociedad. Digamos, hoy por hoy lo estamos viviendo. Qué bueno sería que existieran muchos más médicos de los que hoy tenemos, que existan muchos más enfermeros de los que hoy tenemos, dado que estamos en una situación de pandemia, y qué bueno sería que estos médicos y enfermeras fueran muchos más para que no colapse el sistema. Ahí vemos con claridad que no es bueno solo para el que estudió, sino también es bueno para la sociedad. Es decir, hay externalidad positiva. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado? El Estado subsidia o decide proveer gratuitamente ese bien o servicio justamente porque es bueno para toda la sociedad. Luego existen los que se llaman bienes preferentes. ¿Qué son los bienes preferentes? Justamente este tipo de bienes, donde volvemos sobre lo anterior. Que el Estado provea el bien no implica que el bien sea público. Puede ser un bien privado técnicamente, pero la sociedad en su conjunto, por determinada construcción social y porque pueda tener externalidades, como es el caso de la salud o la educación, hace que sean bienes preferentes. Es decir, los bienes preferentes son bienes que técnicamente son privados, pero que el Estado lo provee. Incluso lo va a proveer gratuitamente porque tienen estas características adicionales, como el caso de la educación o la salud. Ahora bien, además de proveerlos, en algunos casos el Estado toma una determinación que va más allá, que es no solamente proveer, sino obligar a que sea consumido, o bien obligar a algún tipo de accionar de la sociedad. Hoy lo vemos, por ejemplo, esto de obligatoriedad, lo vemos con el tema de la cuarentena. Digamos, el Estado ha determinado que es bueno para la sociedad que permanezcamos en casa. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia en la cual las personas es mejor si mantienen distanciamiento social y están en su casa porque hay una enfermedad para la cual no existe vacuna y donde el único antídoto es que no haya contagio y además es una enfermedad o un virus con un alto nivel de contagio o de fácil contagio y traspaso entre las personas. Entonces el Estado no lo deja al libre albedrío de las personas esta decisión, sino que ha determinado que lo bueno es que nos quedemos en casa y aquel que no lo hace puede tener algún tipo de penalidad. Como este ejemplo, tenemos muchos otros. Por ejemplo, el Estado obliga a los padres a mandar a sus hijos a la escuela. O sea, no solamente la escuela en los niveles iniciales es brindada por el sector público, sino además hay una obligación de los padres a mandar a los hijos a que asistan. También obliga a vacunar a los hijos. ¿Y por qué los obliga a que haya una vacunación? Porque es una manera de lograr no solamente que el niño no se enferme, sino de lograr que los que estén en contacto con el niño tengan menos posibilidades de infectarse, porque el niño ya está vacunado, o sea que un sistema de vacunación baja las posibilidades de contagio. También el Estado nos obliga a conducir sin haber tomado alcohol o a utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos o a cruzar la calle por la senda peatonal. Veamos, todas estas cuestiones en realidad son actitudes paternalistas. ¿Por qué actitudes paternalistas? Porque en realidad, quizás si a uno le preguntaran,
¿usted quiere salir? Sí, yo quiero salir, no quiero permanecer en cuarentena. O puede haber un padre que piense que el sistema educativo no es lo mejor para el niño y que le va a enseñar en la casa. O, bueno, existen los antivacunas y, digamos, eh, están planteando que hay un avasallamiento de la libertad individual. Obviamente, habrá algunos que le molesta mucho y que le hagan un control de alcoholemia y cuando le da que están positivos y les quiten el auto o le hagan una multa. Sin embargo, todas estas actitudes, más allá que sean paternalistas, son actitudes, o mejor dicho, son acciones que lo que buscan es el bien común. En general, todos tenemos algún tipo de actitud paternalista y en general, todas estas actitudes paternalistas por parte del Estado son asumidas y bienvenidas por la sociedad. Ahora bien, es importante aclarar que cuando nosotros aceptamos el paternalismo del Estado, corremos un riesgo que es que hoy aceptamos todas estas reglas, pero podría haber algún tipo de Estado totalitario que nos obligue a cosas que no son, como en este caso, buenas para la sociedad, sino simplemente son buenas para un régimen totalitario. Ahora bien, dicho esto, dijimos que había bienes privados o cuasi privados que el Estado suministra. ¿Qué pasa en estos casos? Veamos. Vamos a ver diferentes casos. Acá, el primer caso, tenemos el costo marginal es igual a cero, o sea que no sería necesario cobrar porque el incluir una persona adicional al uso, en este caso estamos hablando de un puente no congestionado, es igual a cero, pero se podría excluir. Es decir, en este caso hay posibilidad de exclusión, pero el costo marginal es igual a cero. Es decir, si se puede excluir, se podría poner un precio. ¿Qué pasaría si le ponemos un precio? Si le ponemos un precio, como no hay congestión y por lo tanto podrían seguir consumiendo el bien todos aquellos que no estarían dispuestos a pagar ese precio o no pueden pagar ese precio, tenemos una pérdida de bienestar o subutilización. Es decir, en un puente en el cual no existe congestión, no se justifica el cobro del mismo. ¿Por qué? Porque existe la subutilización y hay una pérdida de bienestar de la sociedad en su conjunto, dado que el costo marginal es igual a cero. No habría justificación de cobro de peaje. Veamos otro caso. Ahora el costo marginal es distinto de cero. Por ejemplo, tenemos algún caso en el cual digamos, el costo marginal distinto de cero quiere decir que hay algún nivel de rivalidad en el consumo y además se va a dar una situación en la cual la posibilidad de excluir es muy cara y por lo tanto tomar la decisión de excluir significaría tener que incurrir en costos adicionales muy altos como para poder tener un mecanismo de exclusión. Entonces veamos. Si el costo marginal es distinto de cero, quiere decir que hay algún tipo de costo. Recordemos que el óptimo de la sociedad se da donde el costo marginal se iguala al beneficio marginal. El beneficio marginal está dado por la demanda, es decir, el óptimo social va a estar dado en la cantidad sub 1, que es donde el costo marginal de provisión del bien se iguala con la cantidad, con el beneficio marginal de dicho bien, que es la demanda. En ese punto
vemos que los costos, ¿sí?, son mayores que los beneficios. Y por lo tanto tenemos este triángulo que vemos en marrón, que es una pérdida de eficiencia por sobreutilización. Es decir, el costo marginal está por encima de la valoración marginal si nosotros no cobráramos dicho bien. Digamos, si es gratis y no lo cobramos porque no decidimos incurrir en estos costos adicionales, se van a consumir Q sub 2, pero el costo va a ser el rectángulo que está dado desde Q sub 2 hasta el costo marginal, mientras que hay este triángulo en marrón que es una pérdida de eficiencia porque se está utilizando o se está gastando más que el beneficio que tienen de acuerdo a la valoración que tienen los consumidores, que está dado por la cantidad Q sub 1. Ahora bien, entonces, para evitar la pérdida de eficiencia sobre utilización, decidimos cobrar, pero para cobrar tenemos que costos de administración que dijimos, es posible hacerlo, pero es muy caro generar todo esto. Pero bueno, tomamos esa decisión. Cuando tomamos esa decisión, el costo marginal más el costo de administración es mayor. A ese nivel de costo, la cantidad demandada es Q sub 0. Sin embargo, si no hubiéramos decidido el cobro, el costo en realidad marginal era el que teníamos primero. Por lo tanto, el óptimo social estaba en Q sub 1. Al decidir cobrar, caen las cantidades a Q sub 0 y tenemos una pérdida de eficiencia ahora por haber decidido cobrar, que es por subutilización de el bien. Es decir, se pierde consumo y se pierde bienestar de la sociedad por haber tomado esta determinación.